Nuestro mundo está lleno de una asombrosa variedad de formas de vida. Tienen todas las formas, tamaños y colores. Viven en cuevas y cañadas, en montañas y extensas praderas, escondidas en valles y ciudades atestadas. Aún dentro de las mismas especies, podemos encontrar sorprendentes diferencias. La gran diversidad de vida es evidente a donde quiera que veamos. Pero también podemos ver grandes similitudes. La coreografía de generaciones nos recuerda que esas diferencias y similitudes a menudo van mano con mano. Cambio. Diversidad. Sistemas. Equilibrio. Biología. Bases cromosomáticas de la herencia. La coreografía de las generaciones. Ya han aprendido acerca de la segregación de genes en cromosomas homólogos. En este programa aprenderán acerca de los enlaces de genes y la composición general de los genes en un cromosoma. Para el final del programa, podrán explicar cómo el cruzamiento influye en la conexión de genes en un solo par de cromosomas. Así que no se vayan y descubran lo que ustedes y la sordaria tienen en común. Cambio. Así que hay un hongo entre nosotros, ¿eh? ¿Hoy vamos a ver esto? Sí. Este hongo se llama sordaria. ¿Y saben qué? Compartimos algo común con él. ¿A qué se refiere? Creí que las similitudes eran obvias. ¿Se refiere a que estamos en el mismo cuarto? Eso no es lo que estaba pensando. Vamos a pensar en términos del trabajo de Mendel sobre la herencia por un momento. Podemos usar sus teorías para predecir el resultado de la polinización de las plantas, pero ¿qué tal si nuestras predicciones están mal? ¿Qué tal si algo pasa? ¿Qué tal si nuestras observaciones no concuerdan con nuestras predicciones? Bioreportes. Gregor Mendel se pasó 25 años en su jardín estudiando la herencia. Su trabajo tendió los cimientos de la genética moderna. Pero nadie, al parecer, estaba interesado en sus descubrimientos. Sus resultados fueron publicados solo por la Sociedad Local de Historia Natural. Sus teorías pasaron inadvertidas durante más de 30 años. Y fue hasta el siglo siguiente, mucho después de que Mendel había muerto, que sus ideas resurgieron. A principios del siglo XX en los Estados Unidos, el biólogo Walter Sutton estaba estudiando la formación de gametos en los altamontes. Al otro lado del mundo, en Alemania, Theodor Boveri estaba estudiando ideas similares. Independientemente, ambos llegaron a la misma conclusión y al hacerlo, pusieron de vuelta a Mendel en el mapa genético. Boveri y Sutton notaron una sorprendente similitud entre lo que Mendel llamó factores y el comportamiento de los cromosomas. Por ejemplo, los factores de Mendel ocurrían en pares, también los cromosomas. Mendel observó que factores apareados se segregaban o distribuían en diferentes gametos, también los cromosomas. El trabajo de Mendel mostraba que las características son heredadas independientemente una de otra. Basados en sus observaciones, Sutton y Boveri individualmente hipotetizaron que los cromosomas llevan el material de la herencia. Es interesante cómo los descubrimientos en la ciencia se producen uno sobre el otro. 10 años después de las observaciones de Sutton y Boveri, un joven biólogo inglés, Reginald Punnett, desarrolló una importante herramienta en la genética. ¿Punnett? ¿El del cuadro Punnett? El mismo. Él desarrolló una carta que nos permite predecir el resultado de apareos individuales. Creo que yo recuerdo eso. Vamos a ver uno de sus experimentos aquí en donde él tuvo resultados inesperados. Un cruce verdadero de planta púrpura que produjo polen largo y lo apareó con un cruce verdadero de planta roja que produjo polen redondo. Ahora, Scott, si el púrpura y largo son los genes dominantes y el rojo y redondo son genes recesivos, ¿cuáles serían los genotipos de los padres?
Muy bien. Bueno, tendríamos P mayúscula. P mayúscula, L mayúscula, L mayúscula de un padre, y luego P minúscula, L minúscula, L minúscula del otro padre, ¿correcto? Bien. Y ahora, Sandra, ¿qué clase de gametos producirían esos padres? Bueno, de un padre tendríamos P mayúscula, L mayúscula. Y del otro padre tendríamos P minúscula y L minúscula. Muy bien. Scott, ¿cuántos gametos diferentes producirían el padre dominante? Todos serían el mismo tipo porque no importa cómo arregle los gametos, siempre terminará con P mayúscula y L mayúscula. ¿Y qué me dicen de los padres recesivos? También es lo mismo, un tipo de gameto, solo que en este caso tenemos P minúscula y L minúscula. Bien. Ahora, cuando esas dos plantas se aparean, ¿cuál sería el genotipo de la primera generación F1? Bueno, según nuestras cartas, los genotipos serían los mismos, pero tendría P mayúscula, P minúscula y luego L mayúscula y L minúscula. Muy bien. Ahora, ¿qué me dicen de los fenotipos? Tendría polen púrpura largo. Muy bien. Ahora demos un paso adelante. Supongamos que dos plantas de esta generación F1 se aparearan. ¿Qué clase de gametos se producirían? Terminaríamos con P mayúscula, L mayúscula, P mayúscula, L minúscula, P minúscula, L mayúscula y finalmente P minúscula y L minúscula. Sí, bien. Ahora, como ambos padres tienen el mismo genotipo, entonces ambos producirían el mismo tipo de gametos. Así que vamos a agregar esos gametos a nuestro cuadro de Muy Punnett. bien. Bueno, yo los pondré aquí abajo. ¿Sí? ¿Con cuál empiezo? PL. PL. Sí, Y luego P, L minúscula, y luego sería P minúscula, ¿no? ¿Vamos bien? sí. L mayúscula, y finalmente P minúscula y L minúscula. Excelente. Ahora, ¿qué clase de descendencia pueden esperar de ese apareo? Bueno, habría que aparearlos primero, pero terminarían con P mayúscula, e irían en este cuadro, ¿cierto? Y L mayúscula. ¿Es correcto? Bien. Con eso terminaríamos con un radio de 9 púrpuras largas, por 3 púrpuras redondas, por 3 rojas largas, por una roja redonda, ¿correcto? Sí, pero lo que observan y lo que esperan no siempre es lo mismo. Aquí hay una carta de resultados de la actividad de Punnett, basada en 381 descendientes. Estos son los resultados esperados basados en el radio de 9 por 3 por 3 por 1. Nuestros resultados no concuerdan con los resultados de Punnett. No concuerdan, ¿o sí? Y esta es una oportunidad para hacer una observación sobre el proceso científico. ¿Cómo se hacen los descubrimientos en la ciencia? Tal vez cuando un evento predecible nos resulta en la forma en que esperábamos. Sí. Basamos nuestras expectativas en las leyes de la genética de Mendel. Tal vez cometimos un error, o tal vez está pasando algo que no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No lo sé. Esto es como un rompecabezas al que le faltan algunas piezas. Creo que debemos averiguar más sobre cómo funcionan los genes y los cromosomas. Van por el camino correcto. Vamos a seguir eso. Biobreviario. Aunque todos pertenecemos a la misma especie, los humanos somos un grupo maravillosamente diverso y debemos esa diversidad a casi 100.000 diferentes genes que están localizados en solo 23 pares de cromosomas. Biodescubrimiento. Más o menos por la misma época en que Punnett estaba experimentando con chícharos, el genetista americano Thomas Morgan estaba conduciendo experimentos similares con la drosófila o mosca de la fruta. Morgan dirigía un notable equipo de científicos jóvenes. Su trabajo en el Salón de la Mosca, como llamaba a su laboratorio, era uno de los mejores trabajos de investigación genética de ese tiempo. Mucho de lo que sabemos del cruzamiento viene de los estudios realizados por Morgan y sus estudiantes.
Juntos, descubrieron que el color del cuerpo y forma de las alas de la mosca de la fruta no se seleccionaba independientemente. Finalmente propusieron que quizá los genes eran llevados en el mismo cromosoma. En otras palabras, que las dos características estaban enlazadas. ¿Ya resolvieron el problema? Bueno, ¿tiene algo que ver con el comportamiento de los genes? Se están acercando. Tal vez estos modelos de cromosomas les ayuden. ¿Recuerdan a Sutton y Boveri? Sí. Sí. Ambos sugirieron que de algún modo los genes podrían estar enlazados. Si ven a este cromosoma, tiene el gene de la flor púrpura, P mayúscula. También tiene el gene del polen largo, L mayúscula. Su homólogo tiene los genes P minúscula y L minúscula. Muy bien, entonces eso significa que los dos genes están enlazados en el mismo cromosoma. Y que permanecerán enlazados durante la meiosis, ¿cierto? Correcto. Ahora, Sandra, ¿cuántos gametos diferentes puedes obtener de esos cromosomas? Pues en un gameto tendríamos P mayúscula y L mayúscula. Y el otro gameto contendría el gene P minúscula y L minúscula. Bien. Ahora, si dos plantas que fueran homocigóticas se aparearan, ¿qué clase de descendencia se esperaría en la primera generación? Todos serían la misma, ¿no es cierto? Púrpura larga. Bien. Ahora, Scott, ¿podrías decirnos los radios que se esperarían si se aparearan dos plantas de la generación F1? Claro. Terminaríamos con un radio de 9 púrpuras largas por 3 púrpuras redondas por 3 rojas largas por una roja redonda. Pero nuestros resultados no concuerdan con los resultados experimentales de Punnett. Sí. Vamos a ver de nuevo la carta, pero esta vez cubriremos los datos de en medio. Ahora, eso nos dejaría 381 descendientes. 296 que son púrpura largo y 85 que son rojo redondo. Ahora, ¿eso les ayuda? ¿Sí? Parece que 3/4 del polen sería púrpura largo y 1/4 sería polen rojo redondo. Este radio tiene sentido si de algún modo los dos genes estaban enlazados y luego pasaron como uno durante la formación del gameto. Sí, pero ¿qué hay con los otros datos? No podemos ignorarlos. Tienes razón, no podemos ignorar estos datos de aquí. Vamos a enfocarnos en el comportamiento de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Cada uno se duplicará y producirá cromátides. A menudo las cromátides se entrelazan, así, y luego a veces se separan. Y el material cromosomático se reubicará en el otro homólogo. Esto se llama cruzamiento. Y de ahí es de donde sacamos la P mayúscula y la L minúscula, y los cromosomas P minúscula y L mayúscula. Sí. Bueno, muy bien, ya lo entiendo. Entonces los descendientes púrpura redondo y rojo largo serían el resultado del cruzamiento. Los cromosomas homólogos intercambian material genético. Eso explica por qué nuestras predicciones no concuerdan con los resultados de Punnett. Hubo un cruzamiento que cambió nuestro radio esperado. El cruzamiento es uno de los mecanismos principales para producir variación en los gametos. Los cromosomas individuales tienen una combinación de ADN que se origina en ambos padres. Biodescubrimiento. ¿Ya descubrieron por qué su predicción estaba equivocada? Tal vez podamos ayudarles a resolver el misterio. Somos cromosomas. Yo vengo de la madre, soy un cromosoma materno. Y yo vengo del padre, soy un cromosomático paterno. Ambos contenemos genes. Y como ya saben, los genes determinan las características de los organismos. Durante la interfase producimos copias de nosotros mismos. Luego, durante la meiosis, nos separamos y entramos a diferentes gametos. ¿Saben que los cromosomas se seleccionan independientemente? Pero eso no es totalmente cierto para los genes. Ellos a veces hacen las cosas diferentes. Y esa es su primera pista. Por ejemplo, si yo tuviera el gene A mayúscula y el gene B mayúscula, y mi homólogo tuviera los genes A mayúscula y B minúscula, entonces los gametos serían A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B mayúscula. Esa es otra pista. Lo que ven no es siempre lo que obtienen. Los cromosomas pueden cambiar genes. Biobúsqueda. Se tardaron 8 años y finalmente Morgan tuvo su respuesta.
O mejor dicho, dos respuestas. Él descubrió que algunos genes en el mismo cromosoma están enlazados. Durante la meiosis, cuando muchas características se separan independientemente, esos genes enlazados se quedan juntos y se heredan como una unidad. Morgan también descubrió que durante la meiosis, algunos genes pasan de un cromosoma a otro por un proceso llamado cruzamiento. Bioresultados. Volvamos por un momento al experimento de los chícharos. Recuerden que uno de los cromosomas homólogos tenía los genes P mayúscula y L mayúscula. El otro homólogo tenía los genes P minúscula y L minúscula. Y resulta que los genes para el color y largo del polen estaban enlazados. Así que los gametos resultantes fueron P mayúscula, L mayúscula, P minúscula y L minúscula. La descendencia de esa cruza fueron 3/4 de polen púrpura largo y 1/4 de polen rojo redondo. ¿Cómo explicamos estos? Fueron producidos por cruzamiento. Durante la meiosis, cromátides entrelazados intercambiaron material genético, produciendo 4 gametos, P mayúscula, L mayúscula, P mayúscula, L minúscula, P minúscula, L mayúscula, P minúscula, L minúscula. Cuando los gametos se combinaron entre sí, observamos un cambio en nuestro radio esperado. Cambio. ¿Esa es la foto del cultivo de sordaria que estuvimos viendo antes, Scott? Sí, esa es. Y como puede ver, ahí hay una asca con las esporas. Cada saco tiene 8 esporas y todas son de color oscuro. Y las esporas oscuras son de... Cepa salvaje. Y esta de aquí también tiene 8 esporas por saco, pero son de color claro porque son de una cepa mutante. Bien, ahora ustedes aparearon esas dos cepas. ¿Qué procedimiento siguieron para aparearlas? Bueno, tomamos algunas piezas de monohíbrido de la cepa salvaje de la sordaria que produce el moho oscuro y las colocamos en un lado del plato de Petri con agar. Y en el lado opuesto pusimos la cepa mutante que producen las esporas claras. Y como puede ver, ellas se empezaron a mover hacia el frente y entonces se aparean en la mitad. Ah, sí, bien hecho. Y luego tomamos una fotografía de la muestra en la sección media. ¿Revisaron sus resultados? Y vamos a hacerlo ahora. Un poco más, eso es, ahí la tienen. Scott, ¿qué clase de arreglos de esporas están esperando? Bueno, como ya se aparearon, voy a decir que 4 y 4. 4 oscuras y 4 claras. Ahí hay una combinación de 4 y 4. Mire, ahí tenemos una combinación de 2 y 4 y 2. Y hay otra combinación diferente aquí. ¿Cómo puede haber tantas combinaciones diferentes? ¿Y por qué siempre hay 8 esporas por saco? Creo que es tiempo de ir con los modelos. Vamos a la mesa. Empezaremos con un repaso sobre las esporas. ¿Qué es una espora? Una célula reproducida asexualmente. ¿Haploide o diploide? Es una haploide. ¿Y producida por qué proceso? Meiosis. Bien, muy bien. Supongan que esto representa un cromosoma. Este es un centrómere. Y el gene para el color de la espora está en algún lugar de la punta. Durante la meiosis, estos cromosomas se duplicarán y se alinearán y formarán un tétrade. Ahora, ¿qué pasa durante la meiosis 1? El par homólogo se separa. Muy bien. Y durante la meiosis 2 se separan de nuevo, formando 4 células separadas. Pero ¿cómo obtenemos 8 esporas? Sí, tenemos 4 y necesitamos 8. ¿Qué les parece por mitosis? Eso funcionará. Y durante la mitosis, cada célula se duplica otra vez, resultando en la formación de 8 células. Y en este caso, todas serán blancas, esporas claras, y así tendremos una asca con 8 esporas claras. Si empezamos con el gene oscuro, entonces formaríamos una asca con 8 esporas oscuras. Ahora, lo que quiero que hagan es un modelo de los eventos que tuvieron lugar en el apareo de esos mohos. Está bien. Bueno, cuando se aparearon las dos cepas, cada cigoto obtendría un cromosoma homólogo de cada padre. Y cuando las esporas están formadas, cada cromosomático homólogo se duplica. Y luego se separa durante la meiosis 1. Y luego se separaría otra vez durante la meiosis 2.
Y después, finalmente, se duplicaría durante la mitosis, ¿cierto? Yo haré esto. Está bien. Y ahora tenemos una combinación de esporas de 4x4. ¿Y cómo es que obtenemos las otras combinaciones? Variación dentro de los gametos. ¿Alguna sugerencia? Cruzamiento. Eso funcionará. ¿Pueden elaborarlo? El cruzamiento ocurriría durante la meiosis 1. Ahí habría un intercambio de material genético entonces. Y luego, durante la meiosis 2, se separarían. Gracias. Y luego se duplicarían durante la mitosis. Y los terminaríamos con una combinación de 2x4x2 o una 2x2x2x2x2, como en esta. Muy bien hecho. Tienen muy buena idea de cómo se obtienen variaciones dentro de esos casos de esporas. Entonces, ¿qué sigue ahora? Si podemos encontrar un valor de cruzamiento, podemos averiguar la distancia entre el centrómere y el gene que produce el color en las esporas. Así que lo que quiero que hagan es volver a los microscopios y vean 50 ascas y registren los resultados en una tabla. Biosondeo. Aunque Alfred Sturtevant solo tenía 19 años, él fue uno de los asistentes más prometedores de Morgan en el Salón de las Moscas. Sturtevant hipotetizó que los genes están localizados en los cromosomas como las cuentas de un hilo. Entre más cerca estén los genes en el mismo cromosoma, menos probable será que se separen durante el cruzamiento y viceversa. Entre más separados estén los genes, es más probable que hagan el cruzamiento. Midiendo la frecuencia en que los genes se cruzan, Sturtevant construyó mapas mostrando la posición relativa de los genes en los cromosomas. Él asignó unidades de mapa basado en cuán a menudo cruzaban los genes. Por ejemplo, si dos genes cruzaban el 25% de las veces, él decía que estaban separados 25 unidades de mapa. Vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que sabemos que los genes A, B y C están localizados en el mismo cromosoma. La frecuencia de cruzamiento es del 30% para el A y el B, 3% para el B y C y 33% para el A y el C. ¿Pueden determinar cuál es el orden en que los genes están en este cromosoma? Según Sturtevant, si los genes A y B cruzan el 30% de las veces, ellos están separados 30 unidades de mapa. B y C cruzan el 3% de las veces, así que están separados 3 unidades de mapa. Podemos ver rápidamente que A y B están más separados y que B y C están más cerca. Y aquí viene la parte difícil. ¿En qué orden ocurren los genes? ¿Es ABC o ACB? De nuevo, si seguimos el trabajo de Sturtevant, podemos deducir la respuesta. La distancia de A a C es de 33 unidades de mapa. ¿Pueden deducir la opción correcta ahora? Alfred Sturtevant hizo su trabajo de descubrimiento con la mosca de la fruta Drosophila, mapeando meticulosamente la ubicación de sus genes. Este mapa moderno muestra la ubicación de genes en uno de los 4 pares de cromosomas de la Drosophila. Los números indican las distancias determinadas por datos de cruzamiento. Hoy los geneticistas usan técnicas de mapeo más sofisticadas como el etiquetamiento radiactivo y gel de electroforesia. Esas técnicas y otras se usan actualmente para mapear el genoma humano, esa vasta colección de material genético que forma el plano básico humano con el que estamos construidos. Los científicos en el proyecto del genoma humano ya han localizado genes para la enfermedad de Alzheimer y algunas formas de cáncer. Tal vez algún día podamos usar esa información para prevenir o corregir muchos desórdenes genéticos. Biodescubrimiento. El mapeo cromosomático de genes nos ha permitido entender la herencia genética de una manera fantástica. Originalmente, hace muchos años, identificamos cuál es el patrón cromosomático de nuestras células.
Y cada individuo tiene un juego de cromosomas que heredamos de nuestra madre y un juego de cromosomas que heredamos de nuestro padre. Y en ese caso en particular es como si trajéramos 2 juegos de la Enciclopedia Británica en cada una de nuestras células. Y el mapeo cromosomático de genes nos ha permitido identificar exactamente dónde está un rasgo en particular en el cromosomático, ya sea el color de los ojos o el gene para la insulina asociado con la diabetes. Y en los últimos años hemos podido mapear muchos genes en nuestros cromosomas. Y como podemos mapearlos, ahora podemos entender un poco más la fisiología de la célula y la genética que me hace a mí yo y a ti tú. Biobreviario. En 1947, la genetista americana Barbara McClintock hipotetizó que pequeños fragmentos de material genético podían moverse de una posición a otra en el mismo cromosoma. Aunque la mayoría de la comunidad científica rechazó su idea, McClintock perseveró en su investigación sobre genes saltadores. Pasaron 20 años antes de que la comunidad científica aceptara sus ideas, pero finalmente recibió el premio Nobel por su trabajo en 1983. Vamos a ver los resultados. Veo que terminaron su trabajo. ¿Qué obtuvieron, Sandra? De las 50 ascas que examinamos, solo 16 mostraron cruzamiento. Y entonces, ¿cuál es el valor de cruzamiento? Pues el porcentaje de cruzamiento sería 16 dividido por 50 por 100. Nos da el 32%. Sí, sin embargo, solo la mitad de las esporas son el resultado de un cruzamiento. Así que tenemos que dividir ese número entre 2. Así que en los apareos entre las cepas salvajes y las mutantes de la sordaria, podemos esperar un cruzamiento o reubicación de genes claro y oscuro en un 16% de los casos. Ahora, volviendo al modelo aquí, Scott, ¿cuáles son las posibilidades de que un gen cruce si está localizado cerca del centrómere? No son muy buenas, porque las cromátides están sujetas con más fuerza en el centrómere. Por lo tanto, los genes más cercanos al centrómere tienen menos posibilidad de separarse durante el cruzamiento. ¿Y si el gen está localizado más lejos del centrómere? Entre más lejos esté, más posibilidades tiene de un rompimiento entre los cromosomas y es mayor la posibilidad del cruzamiento. Diversidad. La riqueza de vida en la Tierra es asombrosa. Y aunque esta variedad puede parecer al azar o fortuita, han aprendido que cada organismo se desarrolla desde su propio y único plano genético. Hemos seguido brevemente los pasos de varios científicos mientras tratamos de explicar las predicciones y discrepancias de nuestros datos. Mendel nos inició en el camino con sus teorías sobre factores hereditarios. Punnett nos ayudó a organizar nuestros datos. Morgan nos mostró la importancia de los enlaces genéticos y el cruzamiento. Y Stordevant nos enseñó a mapear la ubicación de los genes. La historia continúa con nuevas teorías y nuevas tecnologías que se combinan para darnos aún más conocimiento de los cromosomas y los genes y de cómo funcionan.